Yo creo que convertir es adaptarse al mercado, a las reglas del mercado, no criticarlas, sino entenderlas, que esa es lo que nosotros queremos hacer, es entender y adecuarnos para salir a competir. En estos 3 años veníamos con Jorge y teníamos que armar equipo dentro de fábrica. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque si no armamos un equipo de producción, no armamos un equipo logístico que entienda esto, ya te digo, teníamos que buscar aliados dentro de la empresa. Y esto es aliados con conocimiento. Bienvenidos a iEquipo, el podcast donde los líderes de una misma empresa nos abren las puertas a sus estrategias, aprendizajes y desafíos que transforman marcas en historias de éxito. Porque el mejor crecimiento se construye en equipo. Con ustedes, sus anfitriones, Gabriel Topola y Brian Roisenthal. Bienvenidos a otro episodio de iEquipo. Mi nombre es Brian Roisenthal y conmigo hace este podcast Gabriel Topola. Juntos lo que queremos hacer acá es contar las historias detrás del éxito de las marcas, esas historias de los equipos. Y hoy tenemos a un gran equipo, tenemos a 2 integrantes de Mosconi, los responsables de e-commerce. Tenemos a Carlos Schmidt y Jorge Severini. Carlos, Jorge, ¿cómo están? Bienvenidos. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. La verdad que esto es una experiencia nueva para nosotros. Y bueno, vamos a contar un poco qué nos pasa como empresa. Está muy bien. Genial. Buen día, gracias. Gracias por la invitación. Creo que es un caso muy interesante, digamos, porque en la industria del mueble, por ahí lo que uno conoce como branding o el tema marcario, no se le pone demasiado énfasis como en las industrias, no sé, de las zapatillas o de la ropa deportiva o de la ropa interior. Pero bueno, lo cierto es que Mosconi es una empresa enorme que produce un porcentaje, digamos, muy alto de todos esos muebles tipo IKEA que se comercializan en Argentina, tanto para obras de construcción como para esos muebles que uno se compra en casa para decir hacelo vos mismo. Y bueno, quisiéramos que nos cuenten, cualquiera de los dos, un poco de la historia de esta empresa ya cincuentenaria del interior de la Argentina. Bien, bueno, Mosconi tiene 58 años, como decías, Gabriel. Nació en el garage de la casa de Eldo. Todo lo bueno nace en un garage. Exactamente, exactamente. Y es literal. Bueno, Eldo la fundó y está presente en la empresa con roles totalmente activos hoy, 58 años, como les dije. Nació de un sueño de empezar a hacer algo en forma particular, individual, y bueno, se fue desarrollando de a poco. Ese garage de 35 metros cuadrados hoy son 2 plantas de 45.000 metros cuadrados. ¿Dónde? ¿Sí? En Cañada de Gómez, provincia de Santa Fe. Después, bueno, eso fue en el inicio, en 1967, ¿no? Y fue transformándose según fueron pasando los años, las modas, los estilos de producto o de materiales que se utilizaban, ¿sí? Hasta una gran transformación ya con la entrada de los hijos. Eldo tiene 3 hijos que están totalmente activos también en la empresa, cada uno en un rol diferente. Ya con la entrada de ellos, la última gran transformación, creo yo, desde el punto de vista más que nada productivo, es el mueble RTA o el tipo IKEA que decía recién Gabriel. Eso fue alrededor del año 2003, 2004 más o menos, ya en la planta nueva, ya sobre el parque industrial de Cañada de Gómez, y eso bueno, ya lleva 20 y pico de años de ese estilo de muebles. Eso para mí es fue un gran hito, un gran cambio, porque a mí que arranqué en logística en Mosconi, yo ya arranqué con el mueble RTA, pero digo, entran hoy 500 placares adentro de un camión y si hubiesen sido armados como se hacía antes, hubiesen entrado 80. ¿Con qué tipo de productos empezó Eldo? Hacían mucho lo que eran dormitorios. El primer mueble es el típico aparador de las casas de esos años. Ese era el modular, digamos, aparadorcito. Y después, bueno, se fue diversificando, mucho juego de dormitorio. Eso también fue algo muy importante para la empresa. Y bueno, hoy en día el foco está puesto en realidad en muebles del hogar. Cualquier ambiente del hogar
tiene que haber un mueble Mosconi, es un poco la filosofía, digamos. ¿Y ¿no? oficina también? Oficina, hacemos más que nada el escritorio más del estilo familiar, más que de una oficina. Por ahí eso es algo que está en proyecto, siempre está, pero no estamos con el foco ahí puesto. Y bueno, nada. Con el devenir de los años, en el año 2014 más o menos, con la entrada mía al principio, después bueno, llegó Carlos, ahí, y con Carlos llegó la parte que me gustaría que desarrolle más él, que es el e-commerce, puntualmente. Antes de ir, Sí. de ir al e-commerce, creo que ahí, digamos, hay un pasaje tremendo de lo que sería el mueble a medida versus este mueble que es estándar, pero digamos, hay tantos estándares para elegir que es como que se transforma también en un mueble a medida, pero la medida de la necesidad de la persona, de un producto ya 100% industrial, ¿no? 100% Y ahí me industrial. gustaría que expliques, porque conocí algunas fábricas, porque nosotros ponemos mucho foco en la logística de esos productos Ujú. desde donde trabajo, y realmente es impresionante, ¿no? O sea, todo el proceso, que me gustaría que lo cuentes desde el inicio hasta que sale la cajita Bien. con los componentes. Cañada de Gómez es un polo mueblero histórico, ¿sí? Pero hoy se diferenció mucho, dos empresas que crecieron muchísimo con respecto a los otros. Entonces a mí me gusta decirle que ya es difícil decir que es una fábrica de muebles, es una industria. Es un clúster de muebles. Sí, o sea, sí, porque en realidad lo que fabricamos ahora nosotros son piezas. Ya no se fabrica el mueble, lo que se fabrican Claro. son piezas. Claro. Entonces, el proceso está bueno verlo, como decía, porque te impacta la primera vez que entras. En un mismo momento ves la placa en crudo que la están bajando de la pila de allá arriba, y en cuestiones de, no sé, media hora viste la misma placa cortada con el filo pegado, el agujero hecho y pintada del color que va a salir después ya para el color del mueble. Y eso va a la línea de embalaje, que hoy también se está automatizando. Todos esos procesos son todos automatizados. O sea, por la cantidad de muebles que nosotros fabricamos, uno piensa que la mano de obra debería ser muchísimo más grande, pero la máquina, el poder de la tecnología de las máquinas que tienen, hace que no sean tan necesarios. Obviamente que el personal es más capacitado, obviamente. Así que eso, ya te digo, en cuestión de minutos ves una placa, una pieza ya del color, con el agujero donde corresponde y lista para ser embalada y metida en la caja para despachar. Literalmente. Es más, en el mismo momento que se termina de pintar ya se puede meter adentro de la caja. Y ¿Cuánto eso es tiempo lo más- pasa desde el crudo hasta el final? Nada, digamos? minutos. Claro. Minutos. Y yo voy a No lo decir- tengo, no soy el especialista para decírtelo, pero Minutos, mirá. sí, porque no es terrible. Voy a decir ACDC, ¿no? Como antes de Cristo, después de Cristo, antes de la caja y después de la caja. Porque a mí me parece que es un punto de inflexión antes de entrar al tema digital. Ujú. Cuando el mueble, digamos, pasa a la caja, entiendo que se eficientiza muchísimo la logística, baja el costo de distribución. ¿Es ahí donde ustedes acceden al mercado nacional o antes también vendían a todo el país? Bueno, mirá, el mercado fue variando, sí, desde ya que vendíamos a todo el país, y eran las cadenas, los retail, que vendían los productos, pero ahí se producía algo, el mueble era armado, se fabricaba armado, se transportaba armado y se exhibía armado, con el problema de lo que significaba mover todo ese producto. Y también comercializarlo, porque tenía que llevar a la casa del cliente, ¿no? Y con todo lo que eso implicaba, roturas, y después el proceso de traslado. Entonces, bueno, todo eso fue cambiando y esta industria se fue transformando. O sea, esa transformación que la sufrió Mosconi en el año 2004, 2005, y que algunos se sumaron y otros no, porque no lograron ver esta transformación, ¿no? Esos cambios de paradigma que se producen en la industria, los empresarios tienen que saber verla, Claro. porque si no quedan afuera. De hecho, Sí.
industrias grandes, en Cañada de Gómez somos 2 nada más. El resto, y en la Argentina te puedo decir que no son más de 6. Sí, llegamos a todo el país y hoy, bueno, sufrimos después de ese proceso del 2004, donde fue proceso productivo, una transformación productiva. La comercial, bueno, simplemente eran los canales comerciales, pero bueno, ya nos metemos en la otra gran transformación que fue la comercial. ¿Está bien? Porque la productiva ya estaba, y ahí es donde hace 10 años atrás empezamos a ver que en realidad lo que estaba pasando en el mercado, empezamos a perder vidriera. Y los retail dijeron, che, la verdad que lo tuvieron a ustedes, a Frávega acá, y Frávega dijo, yo me voy a transformar en tecnología. Y el mueble, la verdad que no tiene mucha tecnología. Todavía estamos en proyecto de incorporar tecnología. Claro, cuando los retail, la cadena de retail empieza a tomar este tipo de decisiones, es como que empezamos a perder mercado. ¿Por qué? Producto que no se muestra, no se vende. Claro. ¿Está bien? Entonces, una de las decisiones que empiezan a tomar las cadenas de retail, que es nuestro canal natural de alta producción para poder canalizar la alta producción que tenemos, como te explicaba Jorge, es en muy poco tiempo, muchos productos. Ya volvemos con más Hay Equipo. Si estás disfrutando del episodio, suscríbete a nuestro canal de YouTube y compartilo con quienes creas que pueda servirle. Nuestra misión es poder ayudar a la mayor cantidad de gente posible en el camino del e-commerce. Y para eso queremos contar con tu ayuda. Tenemos después defínanos qué cantidad de muebles, porque es impactante cuántos muebles fabrican promedio mensualmente. Sí, mira, actualmente estamos en un 25.000, 30.000 cajas de productos, o sea, llegamos a tener producciones de 3.000 muebles diarios, y vamos a una sistematización, digamos, mejorar la producción, mejorar este número. ¿Por qué? Porque el mercado está demandando volumen. Te hago una pregunta. ¿Se acuerdan, o ustedes estaban en la empresa, no me acuerdo el año que dijeron que era cuando empezó la transformación a el mueble en caja? ¿Cómo fue esa decisión, si es que ustedes estaban presentes? Porque hoy en retrospectiva es fácil verlo como, bueno, hay que estar, viste, al tanto del mercado, pero bueno, cuando uno ve una transformación y dice, che, no nos podemos quedar afuera de esta. ¿Se acuerdan cómo fue ese momento? Nosotros no estábamos en la empresa, lo sabemos por lo que nos cuentan. Yo creo que ya Fabricio y Mauro, los dos hermanos, los dos hijos más grandes de Eldo, ya estaban en la empresa. Fabricio muy dedicado a la comercialización, y él cuenta siempre que veía que había un actor muy fuerte en ese momento, que era la gente de Platinum, Mirá. que se llevaba muchas de las ventas de las que ellos no podían agarrar. Porque Platinum ya se había, fabricaba en ya caja. se había transformado, ellos a su vez porque, Claro. bueno, tenían la Claro, planta de... producen hasta el hasta el aglomerado. aglomerado, exactamente. Y entonces Fabricio veía esa transformación, o sea, la calle se lo estaba demandando, y costó, él dice que costó muchísimo, pero bueno, entre Eldo y él y Mauro ya en ese momento ya trabajando, tomaron la decisión. Justo estaba la mudanza de la planta, porque ya se estaba terminando la planta nueva, y en la planta nueva, si no me equivoco, hubo muy poquito tiempo donde todavía algunos muebles se armaban, pero ya se iban todo más a la melamina, más al aglomerado o al MDF. Y ahí mismo, ya cuando con el impulso fuerte de la mudanza, se decidieron al cambio. Pero básicamente la cuestión estuvo en una cuestión comercial, de ver que la calle estaban perdiendo la demanda de ese tipo de muebles que ellos hacían. Y la transformación era gigante y era costosa y era de mucho riesgo. Pero Eldo siempre dice que él no le tiene miedo a las crisis ni le tiene miedo a los cambios. Entonces supongo que sus hijos y nosotros estamos acostumbrados a eso, porque no lo sufrimos. Claro. Y, o sea, o se sufre, pero hay que darle para Estás en adelante. Argentina, no te queda otra, ¿viste? Tienes que ser resiliente y poder afrontar. Y hoy riesgos. Eldo habla siempre de Difícil. esa manera. Claro. Dice siempre eso. Y hoy son más de 200 personas trabajando, y digamos, ¿cómo se arma el equipo? Digamos, esas 200 personas, ¿dónde están? ¿Qué hacen? Carlos, ¿crees vos? Si no. Bueno, ahí un poco continuando con la historia y esta transformación que ya te digo, yo creo que
de alguna la vivieron, nosotros no estábamos, también la historia de nosotros dos. Yo hace más tiempo, pero yo estaba fuera de la empresa. Yo hace 25 años que estoy en la empresa. ¿Y sos analista de sistema? Yo soy analista de sistema, vengo del palo de la tecnología y bueno, o sea, después de tantos años, allá, digamos, son ciudades chicas que nos conocemos, hay mucha confianza, que eso es algo muy lindo, muy bueno que tenemos en Mosconi. Nos comprometemos mucho con el trabajo porque nos gusta, porque le ponemos pasión. Y a través del tiempo, yo le decía, che, ¿por qué no se involucran con el tema de e-commerce? Y más cuando pasa esto, en donde el mercado se está transformando, empezaba a aparecer con más fuerza Mercado Libre, con todos sus modelos de negocio, el modelo de negocio full, que hace 10 años atrás se empezaba a escuchar, pero no estaba operativo. Decía, hoy, cuando lo vemos, hace 10 años decía, che, pero van a poder hacer eso, sin lugar a duda que lo hicieron, y pusieron la vara muy alta, muy alta. Entonces en ese momento yo decía, che, qué pérdida de oportunidad que tendríamos, Connie, para no intervenir en este mercado. Claro, pero ellos me decían, nosotros somos un fabricante de muebles. Digamos, ¿cómo hacemos para llegar al consumidor final? Porque todo lo que estábamos hablando, desde el punto de vista comercial, es de cara al consumidor final, ¿no? Es que nosotros estamos lejos de la cadena comercial. Nosotros no comercializamos en forma directa. De hecho, no conocemos ni al cliente ni los problemas que tiene el cliente. Claro. Entonces, ahí, bueno, en charlas que tuvimos con Leandro, que un poco el que estaba más cerca mío y de la tecnología, me dice, che, ¿por qué, ya que insistís tanto en por qué no te haces cargo de vos, de la parte de e-commerce dentro de la empresa? Ya que decís que conocés y sabés. Digo, wow, qué propuesta. Te apuró. Me apuró. Me fui a mi casa, lo analicé y le digo, qué linda oportunidad como para poder. Yo en ese momento era el proveedor externo de tecnología. Wow. ¿Está bien? Toda la parte tecnológica, desde el punto de vista facturación, logística y producción, finanzas, compras, digamos, pasaba por nuestra propuesta. Corrían ¿no? DOS en los servidores que tenían, digamos, en Cañada de Gómez. Eso delata un poco La edad también. Pero bueno, parece que encima nosotros lo conocemos, claro. Pero bueno, también nosotros teníamos esta transformación que la necesitábamos y bueno, me pareció un lindo desafío que me puso sobre la mesa Leandro, y a partir de ahí, bueno, fue una decisión personal de decir, está bien, acepto el desafío, pero necesito la gerencia. ¿Por qué? Porque hay que transformar mucho, hay que hacer muchos cambios, hay que... una empresa de 50 años en el mercado tiene muchos vicios creados que son muy difíciles a veces de reconvertir cuando la cosa cambia muchísimo, ¿no? Claro. Y la verdad que doy fe que te empoderaron, porque cuando yo te conocí hace ya creo que más de una década, parecía como que vos eras el titular de la empresa, ¿no? O sea, hacías y obviamente siempre sé que consultaste, pero digamos, tomaste muchas iniciativas y digamos, muy convencido del camino que había que transitar. Sí, por supuesto. La confianza, ya te digo, el primer elemento creo que se puso sobre la mesa fue la confianza, porque hace 10 años atrás, cuando yo tomé la gerencia de la empresa, ya hacía casi 15 años que nos conocíamos. O sea, no es menor eso. Claro. Entonces, eso es Pasaste de externo a interno. A interno, exactamente. Así es. Y ahí es donde Jorge, digamos, bueno, ¿cuál es mi equipo? El que estaba a la derecha mía. Nosotros dos. Claro. No había otro. Y realmente con pocos conocimientos del mercado. Sí, nosotros conocemos mucho de lo que son los procesos productivos, de lo que es la logística, pero logística a gran escala. Cuando nosotros hablamos en Mosconi de negocios, hacia nuestros clientes tenemos que hablar de camiones. Claro. Che, ¿cuántos camiones va a comprar este cliente? Y realmente acá es el negocio de uno a uno. O sea, hace 10 años atrás, hoy, digamos, después de haber transitado todo esto, decíamos, che, pero
¿cómo lo hacemos? ¿Y cómo fue esa evolución? Porque imagino que para la gente que no sabe, lo que no se ve, la caja negra del e-commerce. La gente Exactamente. dice el e-commerce por una página online Claro. y ya está. Vender un mueble, por más que sea en caja, que se achicó un montón a lo que era un mueble sin estar en la caja, Sí, hoy, es un montón. Entonces, ¿cómo era la logística antes de vender mucho bulto a uno solo, si querés, a la logística uno a uno de en caja? Banca un minuto ahí porque hay otro punto de complejidad que no lo estamos diciendo. Ok. Digamos, que cada mueble en general no es una caja, son varias cajas, Ujú. ¿sí? Ok. Entonces, un El placar a lo famoso mejor multibulto. son 5 o 6 cajas. Ah, Y ok. estaba la restricción del multibulto que casi nadie la abordaba, ¿no? Entonces, cuando vos tenés una logística inversa que pesa tanto en esta industria y tenés el problema con una caja y te tenés que traer las 6 porque no sabés de qué caja estás hablando, pero algo tan simple como eso no se sabía, ¿sí? Y bueno, después la tecnología permitió, Ujú. pero cuéntenlo ustedes, ¿no? Para mí es fascinante, Mirá, no digamos, sabías. cómo se fueron sorteando todas las vicisitudes para llegar hoy a un negocio donde el producto te llega en el día, ¿no? A un consumidor final, Sí, generándole una experiencia espectacular y en algunos casos hasta con armado del producto por cuenta de la empresa, ¿no? Entonces, como que ya no, ¿qué más podés pedir? Sí, a ver, en ese momento yo estaba en la parte de logística y por eso creo que con Carlos asumimos el compromiso de llevar adelante el negocio, muy apoyado por los dueños, eso es fundamental. Por ahí antes no aclaramos, Leandro es el otro hermano que está trabajando en la empresa en forma activa, el más joven, el que más nos impulsaba con la cuestión tecnológica y demás, era el que estaba, pero los tres y Eldo también, porque el tema que lo nombró Carlos al pasar era, ¿cómo hacemos de entregar 600 muebles en un camión a entregar de a uno? ¿Cómo vendemos ese proyecto en la empresa? Porque van a decir, ustedes están locos, yo quiero vender a 600 productos, no de a uno. Y bueno, fue un largo y tortuoso camino, no es sencillo, no es poner una página. En ese momento nos empezamos a capacitar mucho con Carlos, veníamos a los e-commerce day, cualquier cosa nos venía bien. Creo que un punto importante fue trabajar con Falabella. Falabella nos dio mucha experiencia y mucha esto del multibulto, porque todos quieren arrancar, cuando arrancan quieren arrancar con un bulto, que es lo más fácil, pero los productos más interesantes mínimamente son de dos. Exacto. Entonces, porque son los productos de mayor ticket y de mayor venta. Entonces, la gente de Falabella nos enseñó mucho en ese momento. Y después, prueba y error, chicos. Es así. No hay mucha historia ahí. Dijiste algo, Gabriel, importantísimo. La logística inversa de eso es durísima. Por eso ¿Qué es nosotros. la logística inversa para que no lo sabe? Perdón. Digamos, todo está programado para ir para adelante. Es decir, yo vendí, se lo di a un operador logístico, el operador logístico lo entregó. Llegó a la casa del cliente. El cliente dice, no me gusta, no lo puedo armar, no era lo que esperaba, se rompió, lo que fuera. Hay que pegar la vuelta. Esa pegada de vuelta, esa logística inversa es durísima, no solo a nivel costos, sino a nivel proceso. Es muy difícil, porque pasa por muchas manos, se vuelve a romper más todavía. Bueno, hubo ahí que trabajar, teníamos porcentajes muy altos de rotura, el tipo de mueble que nosotros manejamos se rompía mucho, por eso también se tomó la decisión en el medio de todo este proceso de poner el termo contraíble en las cajas, es ponerle un nylon a las cajas por fuera a través de un horno que compramos en Brasil. Entonces eso ayudó a que las cajas no se rompan tanto y tener menos devolución. Y el punto más importante de todo eso, que bueno, por ahí después estaría bueno que Carlos lo desarrolle mejor, es que nos dimos cuenta que necesitábamos una logística propia. O sea, terminamos que de todas esas vueltas, que a lo mejor tardó 2 o 3 años, a decir, bueno, lo que es AMBA lo vamos a entregar nosotros. Porque no podíamos permitir, en AMBA se vendía o se vende hoy actualmente, debe estar alrededor del 70%, 65% de la venta de e-commerce de todo el país. Entonces necesitábamos hacerlo nosotros para que no se rompa, porque lo sabíamos manejar, porque podíamos capacitar a los choferes, porque sabíamos cómo manipularlo dentro de nuestros almacenes y tuvimos... vamos por el tercero, pero arrancamos en Barracas, nos mudamos a Avellaneda y hoy estamos en el polo industrial de Ezeiza con una nave mucho más grande, más moderna, y bueno,
pero hecho por nosotros, todo por nosotros. Después el interior del país sí tenemos distintos operadores y hoy también entran a jugar un montón de operadores que en ese momento no existían, que nos van a dar una mano seguramente muy grande para todo lo que viene. Eso sin duda. Más toda la transformación de Mercado Libre con el full y demás, ¿no? Entonces, ese fue un desafío muy, muy grande para los dos, porque yo de alguna manera era el responsable de entregarlo y Carlos era de venderlo. Entonces, bueno, ese fue, creo que cuando logramos dar ese paso, pasar ese charco, ahí nos sentimos un poco más confiados. Sí, yo me acuerdo siempre de charlas con mi viejo en la empresa donde labura y que tiene, que importaron siempre y siempre vendían también a grandes cadenas, nunca al consumidor final. Yo le decía, tenés que ir al e-commerce hace muchos años, ¿no? Mirá si yo me voy a comprar, Brian me decía, 20.000 problemas chiquititos. Claro. Cuando yo ya tengo uno gigante, le vendo a estos grandes que hablaban antes, no sé cuántos contenedores y vivir paquetito por paquetito. No, bueno, obviamente terminaron haciéndolo y están chochos. La pandemia fue un gran acelerador también, pero me imagino en el caso de ustedes, los productos que son pesados, voluminosos, todo es algo totalmente diferente. Igual creo que ahí como que falta un capítulo, ¿no? Que eran mis charlas que yo tenía con Carlos. Digamos, todo esto es a nivel logístico, ¿no? Lo tenés que robustecer con tecnología porque aún, digamos, manejando tu propia flota, por ahí necesitas herramientas, no voy a hacer autobombo, digamos, pero necesitas herramientas para poder gestionar, para poder ofrecer la trazabilidad del producto, y bueno, y que también, digamos, este negocio es un negocio que no es lineal, ¿no? O sea, recién acabamos de pasar un hot sale o después viene el cyber, tenés muchos picos de venta que nadie, creo que en la industria en general, puede gestionarlo 100% solo, ¿no? Para poder hacerlo escalable necesitas tecnología, necesitas poder apoyarte en algún partner que te permita ese escalamiento, ¿no? O sea, un especialista que te permita eso, ¿no? Te pasa, digamos, con la logística, te pasa con el marketing, te pasa, digamos, con todo, ¿no? Es algo que creo que está bueno. Ni hablar, esa es la parte donde entra a jugar el experto acá, Okay. que me parece que es lo que es clave, eso es clave. Sí, yo un poco antes de llegar hacia esta época, una de las cosas que teníamos que trabajar era mucho en fábrica, porque la fábrica no estaba preparada. Sinceramente yo asumí, si bien que yo conocía, porque hace 15 años que estaba ahí, sabía, porque una de las cosas que necesitamos, imagínate que nosotros, nuestro modelo de negocio que teníamos allá hace 10 años, es que el modelo dropshipping, o sea, que nuestro distribuidor venda el producto sin tenerlo físicamente. O sea, nosotros transformamos el producto en virtual, ¿está bien? Y la tecnología era lo que te permitía, o sea, poder comercialmente vender un producto y que el producto no lo tenga físicamente. Y ahí es donde La venta en verde. La venta en verde. O dropshipping, vender sin... Claro. Bueno, a partir de ahí, ese es el concepto que teníamos que salir a buscar. Y cuando fuimos a... ¿Esto por qué viene? Porque cuando empezamos con Jorge a venir a Buenos Aires, porque... A ver, sabemos que Buenos Aires... Que Dios atiende en Buenos Aires. Dios atiende en Buenos para los Aires. que son religiosos. Y dijimos, bueno, primero, decir que está el GPS, ¿no? Porque si no te puedo asegurar que estaríamos 5 años atrás y no tendríamos GPS, porque es imposible. Y nos empezamos a contactar con nuestros mismos clientes. Nuestra cadena comercial, nos empezamos a los vendedores, nosotros tenemos una red de vendedores, de 14 vendedores en todo el país, que recorren y visitan a los clientes. Entonces los vendedores decime quién es el que tiene ya una inclinación digital. Bueno, me lo marcaron, y fuimos con Jorge. Che, a ver. Igual el primero, vale decir, fue Groupon, ¿eh? Groupon. Sí, Claro. ¿Se acuerdan? Sí, sí. Groupon, Claro. Las cuponeras. Las cuponeras. Esas fueron como el inicio, nos veníamos acordando ayer con Carlos, que bueno, después no tuvieron tanta trascendencia o actualmente, pero en ese momento fue Groupon. Son etapas que claro. van pasando y... Claro. Sí, aparte pasaron muchos distribuidores o muchos canales distintos que nos fuimos adaptando, ¿no? Claro. Porque venía uno y me decía, yo quiero esto, yo venía otro, yo quiero esto.
Perfecto. Una de las cosas que decís, che, ¿por qué los dos tenemos depósito? ¿Por qué los dos tenemos logística? Y eso encarece. Claro. Porque en definitiva después el costo de eso se lo lleva el producto. Bien, en las ida y vuelta que tuvimos, fueron 3 años esto, ¿eh? O sea, no es que un mes, no. En estos 3 años veníamos con Jorge y teníamos que armar equipo dentro de fábrica. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque si no armamos un equipo de producción, no armamos un equipo logístico que entienda esto, ya te digo, teníamos que buscar aliados dentro de la empresa. Y esto es aliados con conocimiento, ¿no? A veces es muy difícil reconvertir a personas que llevan 20 años, 30 años, un modelo, una forma de trabajo, al mismo dueño también, ¿no? Entonces, cuando le explicábamos que teníamos que vender de a uno, sinceramente no encontrábamos palabras. Entonces, bueno, ahí yo con el que más trabajo es con Fabricio. Y digo, cuando yo le explicaba todo esto que queríamos hacer, después de nuestras vueltas, Fabricio me miraba y no me respondía. Digo, bueno, acá se viene el fin del proyecto. Entonces dice, yo voy a tratar de trasladártelo con lo que entendí. Dice, vos lo que querés es que todos nuestros distribuidores, las ventas que tengan, se den vuelta y nos pasen la venta así para atrás y nosotros tenemos que agarrarla y gestionarla. Sí, Fabricio, ¿entendiste? Perfecto, el mensaje dice, vamos para adelante. Me encanta. Digo. Y ahí es donde empezamos a tomar decisiones, armar equipo. Oficina técnica, teníamos una sola persona, hoy son 6. Logística, teníamos 2 personas, hoy son 3, está dividida, 3 que pertenecen al mayorista, a la logística mayorista, y tenemos una persona en fábrica y en el depósito, en Ezeiza, tenemos 5 personas que solo piensan en e-commerce. O sea, están pensando en recibir una venta de un producto. ¿Está bien? Pero mucha cantidad. Y en la logística mayorista piensan de a pallet. Entonces logramos separar. O sea, fíjense a dónde tenemos que dividir las aguas internas. Sí. Puertas. No es uno ni el otro, sino que se esfuerzan por trabajar y mejorar los dos. Exactamente. ¿Por qué? Porque es el tema de el aprendizaje y el conocimiento y la experiencia que tiene que tener cuando pasa un wholesale. No, y además creo que hay un punto que también estamos obviando y es de alta complejidad, es que son productos pesados y voluminosos, claro, ¿no? Porque hacer esto con paquetería, bueno, te lo resuelve el mercado de envíos, te lo pueden resolver. Y los tiempos, entregar en 48 horas. O sea, la vara que está en el mercado actualmente es entregar en 24 horas. O sea, todo lo que es flex, la entrega de flex, que cortás la entrega, nosotros lo estamos haciendo. Claro. Cortamos la entrega a la 1 de la tarde y preparamos y antes del día lo estamos entregando. Pero no le podés poner 300 kilos encima a una moto. Exactamente, claro. Esa es la complejidad. Que Ahí está está vendiendo un reloj o algún otro producto. O un celular, lo puede hacer. Puede salir a distribuir, no sé, 20, 30 paquetes por día con una moto. Y ese es el desafío. Es el desafío. Nosotros, en todo lo que es e-commerce, trabajamos mucho con las cadenas de retail. Todos aquellos que hace 10 años nos hicieron a un costado, porque esa es la sensación realmente que tuvimos, nos dejaron de lado. ¿Por qué? Porque su negocio, digamos, viró para otro lado y es obvio, los negocios son así. No hablan de sentimiento, no, los negocios son números y si sos un número me servís, si es un número que me servís, te quedás. referís cuando fueron a la tecnología. Claro. Y la mueblería quedó un poco Exactamente. descontado. Sí, así es. Entonces, ¿Y hoy cómo se están integrando en esos retailers? Bueno, cuando la cadena de retail empieza a poner foco en el marketplace, es como que vuelven a los canales originales. Es decir, che, quiero diversificar mi propuesta de productos y cuando quiero diversificar, voy a llamar a los que ya conozco, los que en algún momento trabajé, y ahí nos convocan nuevamente. Esto fue 2018. Entonces, la verdad que para mí particularmente es una experiencia muy linda porque Frávega nos convoca al equipo de desarrollo del marketplace. Entonces, 2018, empezamos a trabajar en enero del 2018 y trabajamos durante 5 meses. O sea, antes de salir, o sea, estamos del día 0 nosotros en todos los marketplaces. Había un equipo de 6 personas
que estaban diseñando. Claro, nosotros en 2018 ya teníamos experiencia, ya teníamos un depósito, hacíamos logística y habíamos girado un poco la rueda en función de lo que es un marketplace. El marketplace es una plataforma tecnológica que llega al cliente. Sí, Y pero a partir teníamos que de ahí, facturar, ahí estaba claro, la complejidad. tenemos el marketplace, Claro. le agrega la parte de facturación. Bueno, obvio que yo vengo de ese palo y no me puedo achicar ahí. Esa es mi fortaleza como profesional y como desafío. Así que bueno, formamos parte y salimos en el hot sale, no me olvido nunca, porque no tuvieron la mejor idea que prender el marketplace de Frávega en mayo del 2018, en un hot sale. O sea, pero pará. Me quería hacer la prueba, arranquemos después de hot sale. No, ¿cómo perder la oportunidad de un hot sale? Bueno, tuvimos problemas. ¿Cuánto volumen de más tuvieron de que esperaban? ¿Se acuerdan Y más o menos? ¿O de lo normal? Sí, el tema es porque uno de los mayores problemas que tenemos es que vos no sabés por dónde va a salir. ¿Cuál va a ser el producto que vas a vender? Claro. Un montón. ¿Cuál va a ser el producto que no vas a vender? ¿Y cómo nosotros, como fábrica, tenemos que tener stock? Porque la responsabilidad de poder proveer al canal comercial es nuestra. O sea, el cliente no tiene el producto. Y si el cliente vende, nuestro distribuidor vende, y yo le digo, no tengo, digamos, es un caos. ¿Está bien? Que de hecho nos pasó, ¿no? Todo en este proceso de aprendizaje, es decir, vendían y no lo teníamos, y producción, bueno, me quería matar. Pero ahí, Carlos, o sea, ¿no están integrados los stocks con los distribuidores? Ahí vino Ahí vino decir, che, tenemos que volver. Esta es la tarea que nos llevamos cada vez que hay un evento. Nos llevamos a casa esta tarea y tenemos que resolverlo. Entonces es hablar con la oficina técnica y que necesitábamos esa información. ¿Está bien? Esa información. Hoy el valor de la información, el activo que tienen las empresas con respecto a la información es realmente es difícil ponerle valor a la información, pero ahí empezamos a trabajar en una API para que nuestro stock esté online. Pero también teníamos que hacer que nuestro stock esté y que sea real. Exacto. O sea, si yo tiro un listado de stock y digo, che, tengo que tener 50 mesitas de luz, tengo que ir, contarle, tienen que estar. Te puedo asegurar que al principio no estaban. ¿Está bien? Era el segundo problema. Tengo la tecnología, pero no la usamos bien. Exactamente. Entonces, ahí está el factor humano. El factor humano en todo esto es fundamental. El compromiso. Hoy la gente de logística nuestra conoce perfectamente. Si yo te lo traigo acá, ellos te van a explicar como yo cómo es el proceso logístico. Porque se han involucrado tanto, que realmente los admiro. Yo voy y los felicito. A veces les llevo factura, porque sin ellos es imposible. ¿Qué hubo desde la empresa para motivar eso, además de las facturas, ¿no? O sea, ¿qué pasó de la empresa para que...? Porque lo que decías vos es así. La tecnología puede estar, pero el factor humano es lo más difícil, porque cada uno desde su lugar. Todos creemos que al otro le importa lo mismo que a nosotros. Y cada uno, así como decía de Frave a otras empresas, que en su momento ellos miraban sus intereses, cada uno mira sus intereses, su trabajo. ¿Cómo hacen que a la gente le importe lo que está haciendo al nivel que ustedes, y cómo hacen que esa transformación cultural, si se quiere, sea realidad? Bueno, yo mientras hablaba, Carlos, pensaba en eso. Yo creo que el valor o el activo ahí intangible que tienen las empresas familiares, porque Mosconi no deja de ser una empresa familiar, por más que sea una gran empresa, tiene que ver con eso, tiene que ver con el poder de convencimiento y la pasión que le traslada. En este caso yo lo considero que esas cosas se trasladan de arriba hacia abajo, y Eldo es el principal convencido y el que te transmite esa pasión. Entonces, después era encontrar las personas adecuadas. Y ahí creo que estaba el desafío más grande. Hemos cambiado muchísimo desde el 2018, si querés ponerle como hito ese enero 18 a hoy. Y me parece que el gran valor que nosotros tenemos hoy es el gran equipo que tenemos en todas las áreas. Desde el primer empleado que llega a la fábrica hasta el último que se va, el convencimiento de que el e-commerce, en este caso, pero la pronta entrega, porque en realidad Mosconi tiene ese activo también de entregar rápidos todos sus productos, no importa el canal que sea. Obviamente que cambia el compromiso de 24 a 48 horas del distribuidor que
vendió por Mercado Libre es inalterable. Pero si tenemos que entregar en Salta la semana que viene, tenemos que entregar en Salta la semana que viene. Y me parece que el convencimiento, la pasión que te transmiten las empresas familiares se hace bastante natural. A la larga termina siendo, o nosotros a su vez veníamos recontra convencidos, recontra enchufados de los viajes de Buenos Aires, entonces nos juntábamos y trasladábamos esas ganas, ese poder de cambio que había y la gente lo tomaba bien. Por supuesto, como te vuelvo a repetir, hemos cambiado, gente que no estaba de acuerdo con todo esta transformación se tuvo que quedar de lado y hoy el equipo que tenemos te puedo asegurar que es lo mejor que tenemos. No hay ningún tipo de duda que el equipo que tenemos en todas las áreas, los chicos de nosotros, el depósito de cuando arrancamos acá a entregar desde 1 a 1 nuestro, la familia del chico que se vino es de Cañada de Gómez y se trasladó con toda su familia acá y vive hace 10 años en Avellaneda. Te iba a preguntar eso, ¿cuál es hoy para el negocio que tienen armado, cuál es la ventaja competitiva de estar en Cañada de Gómez? Si hay. A ver, como ventaja, no sé si es competitiva, porque a lo mejor quizá hubiese estado mejor estar produciendo cerca de Buenos Aires, pero es lo que nos tocó y nos vamos a mudar esos 45.000 metros cuadrados, pero le buscamos la vuelta y la vuelta fue eso. Hoy tenemos una sinergia, una manera de trabajar súper recontra aceitada con nuestro centro de distribución. Entonces eso es fundamental. Hemos cambiado, hemos intentado alternativas. Pensamos en nuevas alternativas, no nos cerramos a nada. O sea, hoy pensar en lo full que nos ofrecen los distintos operadores está sobre la mesa. Y está sobre la mesa con mucha fuerza. Creo que no nos equivocamos si decimos, Juan Carlos, que en los próximos 6 meses o el próximo año es es el foco. Pensar, ¿es necesario nosotros estemos acá con una pata en Buenos Aires cuando hay operadores que por ahí son más grandes y lo hacen mejor, que hace 10 años atrás no lo teníamos? No, y explorar las ¿sí? Sinergias Tal cual. de esos operadores con otros rubros, donde pueden eficientizar mejor la operación que vos dedicándote solamente a una fábrica y un determinado tipo de producto, ¿no? Tal cual, exacto. Ese me parece que es el principal foco. Ese es nuestro trabajo dentro de la empresa, nuestra función. Nosotros tenemos que pensar la empresa en los próximos 5 o 10 años y entender. Pero es apasionante porque hay algo que bueno, uno fue aprendiendo. Primero, a mí me encanta aprender permanentemente y cuando uno enseñó es cuanto más aprendió. Entonces tratamos de formar gente. Aquel que quiera aprender en Mosconi, la verdad que uno se lleva una experiencia, pero te la tenés que bancar, ¿no? Porque a veces los horarios, los días, en Hot Sale tenés que laburar sábado, domingo. A ver, laburar, estar atento. Y bueno, la gente está comprometida. Yo considero que cuanto más difícil, mejor. Porque lo fácil lo hace cualquiera, cualquiera se mete, entonces vos decís, te va viendo meses. Y después, viste, ya se te fue todo ese protagonismo que pudiste adquirir en 2 meses. Ahora, si es difícil, y viste, te la tenés que bancar. Te la tenés que bancar. Y si esa es la modalidad de trabajo dentro de la empresa, y medio como que la exigencia la vas pidiendo. Yo creo que cuando se integre, digamos, lo industrial que ustedes hacen con, no sé, con la domótica, con otro tipo de tecnología, no sé, las luces LED, o no soy un especialista, digamos, pero que se hagan así productos cross, eso te va a dar un diferencial todavía mayor, ¿no? Porque es ponerle una capa más como para que otro no pueda ingresar a ese mercado, ¿no? Así es, un poco nosotros cuando hace 10 años pusimos sobre la mesa cuestiones tan básicas como decir, che, cómo nos reinventamos en el mercado, ¿está bien? Y ni hablar importación, Brasil, China, que son las amenazas que estamos teniendo hoy, y otra vez nos tenemos que volver a reconvertir. Yo creo que reconvertir es adaptarse al mercado, a las reglas del mercado, no criticarlas, sino entenderlas, que esa es lo que nosotros queremos hacer, es entender y adecuarnos para salir a competir. La competencia me encanta, los otros fabricantes, hay algunos que
que nos miramos mutuamente y veo que algunas cosas las hacen mejor que nosotros, me encanta, porque si hay alguien que lo hace mejor que yo es porque puedo seguir creciendo, porque todavía hay hilo del carretel para poder seguir trabajando. Y nuestra red de distribuidores, lo que queremos es acercarle lo que está dentro de nuestras posibilidades. Nosotros tenemos equipo de gente que piensa en cómo hacer las cosas mejor. Y por ahí no sé, hay empresas más chicas que no tienen gente que piense. Entonces nosotros le acercamos los medios como para que ellos comercialicen nuestros productos. Esto que puedan vender. Nosotros un poco revertimos también esta ecuación comercial, que es decir, me compras, me pagás y después fíjate cómo lo vendés. No. Yo digo, vos vendés y después me pagás lo que vendiste. Entonces son todos cambios de paradigma, ¿no? Claro. Dentro de la sociedad. Les hago una pregunta. ¿Qué otras cosas cambiaron de cara a la venta directa al consumidor? Porque ustedes, como decías antes, Carlos, no conocían al cliente, sino que no le vendían directamente a ellos y ahora pasaron a venderle individualmente a cada uno de ellos. Y sé que una de la visión de ustedes, si mal no entendí, es muy centrada en el usuario, ¿no? En que tenga una experiencia extraordinaria el cliente final. ¿Qué tuvieron que prestar atención que antes no tenían en la ecuación y cómo lo hacen? Bueno, ahí está el desafío. Este negocio tiene 3 partes fundamentales. Si alguna de las 3 partes no funciona, el negocio se cae. ¿Quién es? El distribuidor, la logística y la fábrica. ¿Está bien? Estas 3 cosas tienen que funcionar armoniosamente, llámese desde lo operativo, desde la tecnología, desde la información hacia el cliente, hacia el distribuidor, hacia la fábrica, y cada uno tiene que cumplir la función. O sea, nosotros como fábrica, ¿qué queremos? Producir, porque somos buenos para eso. 58 años hacemos Coni que viene produciendo muebles y somos muy buenos para eso. Y tenemos que poner nuestra cabeza en eso. La logística, ¿por qué fuimos a logística? Porque la logística le faltaba ese crecimiento. Le faltaba. Ahora, si vos decís, ¿querés hacer logística? No quiero hacer logística. Quiero que la logística la haga el de logística, pero que la haga bien. ¿Está bien? Y es bien. Entregar el producto sin que se rompa. ¿Por qué? Porque nosotros, digamos, la rotura está. Y ahí no te falta la tecnología aplicada a la logística. Sí, por supuesto. Para mí sí, fundamental. Porque, Sí. o sea, creo que eso también es una... Por eso es que una pata. Creo que en realidad lo que vimos siempre en los episodios que hicimos es que hoy cambió, digamos, producto por experiencia, ¿no? O sea, lo que vos tenés que garantizar es la mejor experiencia. Y entonces, digamos, vos tenés el mejor producto, pero lo entregaste mal, Claro. la experiencia fue un desastre, el producto no sirve. Y por ahí el producto es fantástico. O sea, si lo tiene un distribuidor tuyo para entregarlo en el punto de venta y la última milla la hace el comprador, el producto está bárbaro. Ahora, digamos, cuando el tipo te lo compró online y lo tenés que entregar Ujú. en su domicilio, y bueno, ahí si esa experiencia de entrega fracasa, o si fracasa el medio de pago, o si fracasa cualquiera de las cosas que acompañan a ese producto, se terminó todo. Sí, a ver, no te olvides que Carlos dijo algo antes que nosotros que transformamos al producto en virtual. O sea, sin tecnología esto no existe. Por eso Carlos es analista de sistema. O sea, no es casual que Carlos sea analista de sistema y es quien esté liderando todo este proyecto. Porque no entendemos a Mosconi desde los últimos 10 años y los próximos 10 para adelante sin la tecnología y las que estén y las que vengan. La logística... Pero utilizan tecnología de terceros, porque si no, no... Sí, sí. O sea, ustedes no hacen desarrollo tecnológico. Nosotros hacemos algunas cosas, pero por supuesto nos valemos de la tecnología del tercero. Digamos, Mercado Libre es una gran tecnología en la que nos apoyamos y también de alguna manera es una guía, ¿sí? Hacia dónde tenemos que ir. Nosotros tenemos una frase interna que por ahí nos gusta decir mucho, que para ser mejor hay que trabajar con los mejores. Y creo que vamos por ese camino. ¿Y quiénes son esos que trabajan? El que esté en el momento en el que esté, porque en los últimos años yo te puedo nombrar a un montón de gente que pasó, pero nosotros siempre buscamos al mejor, digamos. On City, Frávega, Cetrogar, Naldo,
todos son lugares donde estamos y donde nos convocan, donde nosotros, en las plataformas bancarias. Hoy eso se abrió muchísimo el juego a dónde estar, dónde poder estar. Por supuesto, Mercado Libre hoy se lleva la gran mayoría de los productos Mosconi se venden a través de la plataforma de Mercado Libre y que te va imponiendo reglas. Esto de flex de 24, 48 ¿Cómo horas. gestionas precio y stock, por ejemplo, en esos múltiples canales? O sea, ¿necesitas alguien que te dé ese soporte o no? Nosotros tenemos la red de distribuidores que comercializan los productos en distintas modalidades, ¿no? Nosotros tenemos un catálogo de productos de 400 productos actualmente, en toda su variedad de colores, o sea, 400 SKU. Esos 400 SKU están disponibles para la venta, ¿está bien? Nosotros tenemos API, digamos, esa es otra de las cosas que hemos logrado entender ya porque nosotros hemos desarrollado nuestra propia API y nos conectamos vía API con cualquier plataforma. ¿Qué es una API para que no sabe? Bien. Estamos escuchando mucho ahora de inteligencia artificial y cuestiones de reemplazo del ser humano. Y la evolución tecnológica, sin lugar a duda, que ha tomado un protagonismo muy importante en la vida de las personas. Y los sistemas nos empiezan a manejar. Desde dónde tenemos que ir a comer, a qué hora tenemos que ir a dormir, cómo tenemos que dormir, no sé, citas. Y en la parte comercial no está exento de eso. ¿Qué quiere decir? Nosotros tenemos nuestro stock. Está vivo nuestro stock. Hoy tenemos, mañana no tengo, o ahora tengo y en un ratito no tengo. ¿O tenés más? O tengo más. O quiero ampliar mi variedad de productos con importación o con nuevos productos. Entonces tengo que comunicar eso en forma masiva y espontánea. Un ser humano no lo puede llevar adelante. Y eficiente. Sin errores. ¿Cuánto es el error? 0. No hay posibilidad de decir 99,99. No. 0 error tiene que haber. Entonces ahí es donde todo nuestro trabajo interno de poder gestionar la operación y que lo que diga el sistema es lo que realmente hay, ya sea desde el punto de vista de precios, acciones comerciales, descuentos, Fotos, videos, características técnicas de los productos, todo eso está disponible digitalmente. Entonces todo eso está compartido con nuestro ecosistema de distribuidores. ¿A través de qué? A través de las API. Las API son programas que se desarrollamos las personas para que se comuniquen entre los sistemas. Entonces, nuestro stock, hay una API que los sistemas de afuera consultan y le preguntan a este programa, que está 24 horas, 365 días del año disponible, y que le va preguntando por los stocks de cada producto. Lo puede hacer cada 30 segundos y nuestro sistema te va a responder, tengo o no tengo, y si tengo, cuánto tengo, y si no tengo, para cuándo lo voy a tener. ¿Está bien? Porque nosotros internamente tenemos un cronograma de producción, que es Alfredo quien lo lleva adelante y es el responsable, y conoce perfectamente y optimiza los procesos productivos para no quebrar stock. ¿Está bien? Y a partir de ahí organiza la fábrica desde la parte de producción y la parte maquinaria, con inversiones incluso, para que no quebremos stock. Y ese no quebrar stock es información. Igual los precios, los descuentos, es todo vía API. Es la comunicación entre los sistemas. Como también cuando viene una venta, nuestro sistema tome esa venta y armemos la logística para poder hacer la entrega. Eso es lo que es la API. Es velocidad de trabajo, sería. Okay. Y escalabilidad. Okay. Porque es lo que te da la escalabilidad, que es lo que se necesita en empresas como las nuestras. La empresa como las nuestras es vender muchos productos a bajo costo. ¿Sí? Ese es porque son de rentabilidades bajas y lo que es te volumen. hace y es volumen, exactamente. Les hago una pregunta. E-commerce, decían que Mercado Libre se lleva gran parte. ¿Ustedes cuentan a los marketplaces dentro de lo que es e-commerce? O, digamos, ¿cuáles son los canales más fuertes más allá de Mercado Libre que tienen hoy? Y la cadena de retail, las grandes cadenas de retail que han ido convirtiéndose, porque es un canal natural, ellos tienen el cliente. A ver, al cliente hay que llegarle, de alguna forma, hay que llegarle. Será por canal digital, el canal
por teléfono, como era antes, porque todos tienen el canal digital. Sí, algunos siguen teniendo teléfono Siguen también. vendiendo sí. teléfono. Y siguen vendiendo, porque hay gente, a ver, el ser humano es muy amplio y muy variado y quiere y lo necesita. Mientras haya una demanda, va a haber una oferta. Eso es así. Entonces, nosotros estamos, a ver, siempre estamos en el backend de nuestros clientes, de nuestros distribuidores, escuchando lo que les falta. ¿Y qué podemos hacer? Si dentro de nuestra red de distribución hay algún cliente que hace mejor las cosas, que de hecho hay, para entregar en 24 horas, nosotros, o sea, si no vamos con el full fin, no podemos entregar en 24 horas. Pero hay clientes que sí que lo hacen. Perfecto, hacelo vos. Nosotros le proveemos el producto. ¿Qué tenemos que hacer? Proveerle el producto rápido y en tiempo para que no quiera stock. A ver, nosotros tenemos 400 productos. Imposible que tenga 400 productos en su depósito. Entonces, es donde empezamos a machear y siempre hablando de estas tres patas. Che, ¿cuál es lo ideal en la logística? ¿Cuál es lo ideal en la parte comercial? ¿Y cuál es la ideal en la parte productiva? Entonces, cada uno cumple. A ver, cuando todos nos ponemos de acuerdo, pero el éxito del negocio está garantizado. Por eso, como decía Jorge, tenemos que estar con los mejores. O sea, ¿por qué? Porque los mejores buscan esto. Si yo estoy atrás de un mostrador esperando que me entre el cliente al negocio, hay que salir a buscarlo. Hay que salir. ¿Y cuánto pesa el negocio digital hoy en la venta, digamos, de una fábrica que antes era 100% Es increíble. tienda pero física? 50%. Y eso, ¿qué nos da? La pauta de que tenemos que seguir por este modelo de negocio. Porque si uno mira el futuro, ¿por O dónde sea, va el pasó futuro? de 0 a 50. Sí. Claro. Sí. Con tu ingreso, Así Carlos, digamos, pasó de 0 La primera entrega la hicimos con Carlos en un auto acá en Buenos Aires, le vinimos y Sí. la entregamos nosotros para ver cómo era eso. Año. Se había producido 2014, 2014. 15. La primera entrega Sí, digital sí. la hicieron Sí, ustedes. Exactamente, Sí. vinimos nosotros, estábamos en Buenos Aires, viajábamos para acá, dijimos tenemos que ver cómo es esa experiencia. En esa época la oficina era el auto. Claro. Es donde Sí. más craneamos, de hecho hoy sigue siéndolo, quien está fuera de cámara. escena acá es Mauricio, quien es, digamos, De que nos da aire ahora. quien lo traemos para que pensemos juntos, porque él es de sistema también. Y bueno, entonces ahí en el auto se generan muchas ideas, realmente. También con Fabricio, en los viajes que hacemos, se generan muy lindas ideas. ¿Tienen gustos musicales similares para el auto? ¿O uno Shakira, Tratamos de Ricky que Carlos no ponga música y con Mauricio usamos un poco más, pero por lo general va apagado porque tenemos que cranear eso. Martin? A vos te gustaba mi idea, craneé mi idea, ya está. Sí, exactamente, apaguemos está. apaguemos todo y charlemos porque son 400 kilómetros, no nos interrumpe nadie. Ok. Entonces eso es, siempre fue así, literalmente la Sí, sí, oficina sí. era el auto. Era la- Porque era el tiempo que teníamos para charlar, no nos interrumpe nadie. En fábrica es muy difícil, los quilombos diarios te sobrepasan Obvio. muchas veces, entonces, bueno, esos momentos son imprescindibles. Yo creo que fue un aprendizaje espectacular. Y a nivel producto, que me imagino que hay productos que aparecen nuevos y otros que desaparecen. Al manejarse ustedes a través de los distribuidores, ¿cómo tienen ese mostrador de, digamos, lo que funciona, lo que no funciona? Bueno, eso Sí. ese es un tema interesante, pero a ver, va cambiando mucho también el mix de oferta nuestra en función de las realidades del país. O sea, cuando por ahí se ven algunas crisis o pequeños momentos malos, seguramente ampliamos la cartera y tratamos de hacer cosas o colores o variantes que por ahí en otro momento no haríamos. En este momento estamos más en centralizarnos en hacer más productos de los que más se venden, porque realmente estamos con un muy buen momento en cuanto a venta y a no quebrar, digamos, tenemos que llegar a no quebrar stock y demás. Y después tratar de estar siempre con las tendencias. Hay colores que, o sea, yo cuando entré, el caoba y el güengue era todo. Hoy, ¿viste? Hoy, impensado. Hoy Que todos aprendimos ese color con eso. Exactamente. Digo, ¿qué digo? Claro. Güengue, ya. Exactamente, bueno, y yo Y no hoy- tenía ni idea qué era. Y hoy vamos todos los colores claros. Hoy es toda la tendencia, colores claros. El tema reconvertir en una empresa tan grande, porque, che,
estamos viendo que se está vendiendo menos. Vamos y miramos en stock, hay un montón, y vamos y miramos, hay un montón de stock de materia prima todavía, que hay que terminar Utilizar. de sacar, claro. Entonces el desafío para la oficina técnica, en este caso, nosotros la nombramos mucho porque es un corazón, es parte muy importante de la empresa. Laboratorio de investigación y desarrollo. Totalmente, chicos, ustedes están viendo lo mismo, sí, estamos viendo lo mismo, el tema cómo hacemos para terminar de sacar todo lo que tenemos y mientras tanto ir produciendo lo que el mercado que ya te está demandando, Claro. che, vamos al color claro. Entonces, eso es un gran entretenimiento que tienen los chicos de ese desafío. Te diría que, bueno, ahí también nos apoyamos mucho en los chicos, en los dueños, que esas decisiones son muy importantes de tomarlas y hay que tomarlas en el momento justo. Entonces, los dueños, los 4, están muy involucrados y es, bueno, decir, che, hay que tomar una decisión respecto a nuevas tendencias, nuevos colores y bueno, y en el momento. Y es difícil, es mover un barco medio pesadón por momentos. ¿Y no pensaron en salir a buscar otros mercados? En el Otros exterior. países, sí. Mira, en todo este tiempo hemos pasado por varias de esas propuestas. México estuvo ahí en la mesa, estuvimos inclusive con gente de Mercado Libre México haciendo algún tipo de interacción y consultas, y creo que nos agarró, me parece, la devaluación de Macri en ese momento, en los 2018, por ahí. Sí. Fue ahí, 2016-17 que arrancamos y bueno, son esas devaluaciones así media que fue bastante, en poco tiempo, mucho, nos dejó un poco afuera. Chile siempre está también arriba de la mesa, pero la realidad es que la macro del país por ahí no nos ayuda, porque no somos muy estables en cuanto a tipos de cambio y demás, y bueno, la empresa sí exportó durante tuvo un periodo, nosotros no estábamos, estamos hablando ya 2008, con una línea de productos un poco más, se hacían productos más artesanales, mesas, sillas, vajilleros, ya con otro tipo de madera, otra unidad de la fábrica, y se exportó mucho a Estados Unidos en ese momento. Pero después se cortó justamente también por lo mismo, cuando el tipo de cambio va cambiando y demás, se va haciendo muy, muy difícil. Siempre está arriba de la mesa porque somos una empresa que fabrica volumen y si el mercado interno por ahí se cae un poquito, es importante tener otra salida, pero no es tan sencillo, no nos resulta. ¿Y para el que no sabe sobre todo, y me incluyo, cómo se maneja esa expansión regional en lo que es fabricaciones? ¿Se sigue fabricando desde acá, solamente que se deja stock? Porque ahí mueble virtual capaz es más difícil por un tema de tiempo, ¿no? O sea, se deja un stock ahí para ese mercado y se tendrá una oficina, gente ahí comercial y se vende de ahí. ¿Así la pensaron o diferente? Sí, de esa manera. De hecho, la gente de la provincia de Santa Fe en algún momento nos arrimó alguna propuesta, a varios, digamos, no solo muebles, sino poder aprovechar un hub en Panamá, creo que estaba, Carlos, en ese momento, en Miami. y en Miami, aprovechar un hub logístico, digamos, y que después está la cuestión, no avanzamos en la cuestión de decir, bueno, ¿y quién lo va a atender? Mandamos uno Claro. nuestro de acá, tenemos uno de allá, lo contratamos, sabe, conoce, bueno, ese era un poco el desafío, pero esas fueron las veces que más nos acercamos y con Chile más o menos es parecido. Teníamos un contacto ahí de una gente que vende muchos muebles en Chile. Y bueno, avanzamos hasta un cierto punto, pero no se logró. Siempre lo pensamos, o por lo menos en mi cabeza está siempre hacerlo a través del e-commerce, no de otra manera. O sea, la plataforma que sea fuerte en México, bueno, Mercado Libre es muy fuerte en México, bueno, vamos con Mercado Libre a México. No lo pensamos tanto a nivel distribución offline, digamos. ¿Vos cómo viste, Gaby, que sabes un montón del tema, que otros jugadores lo hacen o lo han implementado esto? La expansión regional. Hay muchos, digamos. Nosotros en Simnova, que tenemos operación en Chile y México, tenemos muchos clientes de Argentina que decidieron o producto chino a México o a Chile o producto nacional, pero como dice Jorge, digamos, direct to consumer, ¿no? O sea, decir, bueno, voy a vender directamente a través del marketplace como para tener el margen de punta a punta y poder sostener la operación que Tal cual. como bien vos decís, al principio por lo menos, hasta que tenés escala, Ujú. te consume
mucho de tu margen, ¿no? Claro. O sea, sin presencia comercial en el país, digamos, es... Es que la verdad que ellos ya tienen resuelto, y en general todos los que venden a través de las plataformas digitales, catalogación y precio, así como hoy lo tienen para diferentes marketplaces, pueden tenerlo Para diferentes mercados. multipaís, y Ok. Sí. se maneja de manera muy, muy sencilla y automática, ¿no? O sea, creo que Tal cual. a veces como que cuesta romper esa barrera, digamos, mental que uno se autoimpone, pero muchas veces, y creo que con toda la distorsión impositiva que hay en Argentina, es más fácil vender en Chile que vender en Formosa. Claro, ¿no? Sí. claro. Que me perdonen los formoseños, Sí, sí, sí. pero, Sí, sí. pero bueno, en la realidad es No, así. y en cuanto a distancia, además, creo que nosotros vamos a cualquier lado del país, o sea que ir a Chile a llevar nuestros primeros 2, 3 camiones no sería Seguro. no es un problema. Seguro. No es un problema. El problema Seguro. es otro, digamos, pasa por otro lado, pero no, Seguro. no tanto. Pero sí, como lo cuenta Gabriel, no habría lugar para el intermediario ahí. Total. Directo a la plataforma que esté mejor en el Claro, país, qué sé claro. yo, o Amazon, el mismo Chile, no sé, Claro. el mismo México, digamos, ¿no? Sí, sí. ¿Alguna perlita o algún pif? O si quieren, algo que intentaron y no funcionó, porque como dicen, esto es prueba y error, y el que no prueba, digamos, no aprende y no evoluciona. Algo que se acuerden que hayan intentado y capaz pensaron que era, no sé, un gran proyecto o un producto que iba a funcionar, algo y que no funcionó y Sí, productos se me ocurren. Sí, sí. Productos se me están ocurren. riendo los tres. Sí, así, sí, 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 están todavía. Sí. Deben estar fabricados hace unos 8 o 9 años, Sí. unos placares hermosos, son lindos. ¿Y está en stock? Están. Están en stock. Entonces no lo cuente porque alguien lo va a tener que comprar, y Entonces lo sacamos. Este podcast Sí. es muy escuchado. Sí, lo sacamos. Eso, la gente que vea de nuestra ya sabe cuál es el producto, así Sí, que... sí. Pero mirá, nos hemos tratado de adecuar siempre e ir cambiando para que eso no sea un problema. O sea, las correcciones estamos muy encima de todo. Entonces que si vemos que se transforma en un problema, bueno, quizás con estos productos que te estoy diciendo, que nos cuesta venderlo, hemos aprendido a no hacer partidas grandes, hacer un testing primero, vamos tanteando el mercado. Bueno, eso nos sirvió muchísimo. Entonces acotamos muchísimo. ¿Por qué? Porque es proceso productivo, materia prima detenida, espacio en los depósitos, no nos sobra. Entonces... es toda una inversión, digamos. por supuesto, es una inversión y es plata parada, ¿no? ¿Y hay producción para terceros, productos exclusivos que hagan para alguna cadena, algún cliente? O... No, No, en estos momentos no. 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 Y la planta está al 100% de Hoy- su capacidad y con alta demanda. Estamos con alta demanda, al 100%, estamos trabajando en algunos sectores en doble turnos, horas extras, sí, hoy está a pleno en cuanto a la capacidad de máquina con la cantidad de gente que se necesita. Ahora están por entrar algunas máquinas más durante este año, que eso nos va a dar ese salto que Carlos antes decía de la cantidad de productos mensuales. O sea, estamos en un muy buen momento y aprovechándolo. Sí. Yo creo que le decía a Carlos y a Mauri cuando veníamos, se fue sembrando, digamos, no es que milagrosamente. El año pasado nos sorprendió mucho, trabajamos muy bien cuando el país no estaba de esa manera, pero bueno, yo creo que es la siembra. Un poco lo que nos pasó con la pandemia. Nosotros en la pandemia, cuando el 20 de marzo se cerró todo, el 6 de abril estábamos declarados como esenciales por el tema camas y demás. Y yo escuchaba el podcast de los chicos de Movilar, creo que decían que fueron de los 3 meses más importantes en cuanto a ventas, y nosotros nos pasó algo muy similar, pero veníamos preparados. No fue casualidad tampoco. Claro. Debemos Eran haber- Gardel dentro de la empresa y ustedes que encararon el proyecto digital, todo. Digo, Claro, ¿viste? estaba todo armado. ¿Entendés? Entonces no sufrimos prácticamente, bueno, sufrimos a nivel salud y demás, ¿no? Obvio. Estamos hablando a nivel solo económico o de trabajo. Y está, pero claro, tampoco es casualidad. Nos dijimos, mirá, qué casualidad. No, era trabajo previo. Realmente fue
lo consideramos de esa manera. Habíamos sembrado antes para poder recoger esos frutos. Entonces, bueno, nada, es lo que nos motiva para el Claro. futuro. Siempre haciéndolo un poquito más difícil. Y con el crecimiento de la construcción, hay obras que compran que le compran sus productos a Mosconi, cocinas, placares, como para equipar un edificio completo. Nosotros tenemos una línea de producción que es muebles a medida, en los cuales sí, a ver, es una unidad de negocio que no tiene volumen, porque es a medida. Claro. Los muebles se hacen de a uno. Claro. Imagínate que de hacer de a uno a hacer 2.000 por día hay una diferencia muy grande. Sí, utilizamos toda la compra de materia prima, porque son la misma materia prima. Se apalancan en eso. Exactamente. Y tenemos un modelo de negocio que sí, es mueble a medida, que también hay todo un desarrollo tecnológico donde las máquinas están conectadas con el software y es como que, llamémosle así, si bien cortan, pero la máquina pasa a ser como una impresora. ¿Está bien? Pero lo que hace es corte y agujereado de los muebles, pero es de a uno. Es una línea que la tenemos, funciona muy bien, pero ya te digo, satura la capacidad enseguida. Claro. Porque agarras 2 edificios y ya es medio como que está saturado. ¿Y tienen previsto la expansión de la empresa? Vamos a expandirnos en lo que es alta producción, porque las reglas de negocios que vienen para los próximos años es ser muy eficiente. No, se terminó la inflación, Claro. se terminó, entonces hay nuevas reglas. Bajó la marea. Depende cuándo sale este episodio. Entonces, acá Sí, la inflación. es un tema ese. Vamos a ver cuándo sale. Sí, no nos anticipemos. Como dijiste, el stock puede cambiar en un minuto, ¿viste? Bueno, pues. También. A veces, viste, da un poco de resquemor hablar de estos temas, pero sí, sin lugar a duda que... Pero hay que enfrentarlo. digo. Estamos Por todos en supuesto. el baile. Como decían ustedes, no hay que renegar, sino lo que va. No, cada uno puede hacer lo que quiera, ¿no? Pero no sirve de nada para lo que es, hablando de negocios, renegar. Puede tirar una puteadita al aire y ya está, Claro. pero después es ¿qué hacemos con este contexto Tal y cual. cómo lo abordamos? Así Si no, Son variables que no Nos quedamos dependen del de otro lado. nosotros y que las tenemos que 100%, afrontar. Es 100%. así. No, es que si llegaron para quedarse, uno tiene que obrar en consecuencia, si no. Y la te empresa quedas no tiene afuera. 58 años gratuitamente. digamos. Claro. Lo tiene porque supo sortear todos esos momentos. Exacto. Él lo cuenta todas las crisis, te las puede contar a todas y de la manera en que las sorteó, algunas con mayor o menor. Él cuenta siempre, en el 2001 estuvo un año prácticamente sin trabajar la empresa. Y era mantener los sueldos y nada más, digamos. Era así. Y bueno, esperemos no llegar a eso, nunca, ojalá, no nos pasó. Pero hay que acostumbrarse a las nuevas reglas. Es Obvio. así. Bueno, ¿qué ven para los próximos años, ya que están siempre buscando la transformación y demás? Si quieren como cierre de este gran episodio, ¿qué es lo que ven? Mirá, adaptación es una modalidad de trabajo nuestra. Vemos muy buenas oportunidades porque hemos logrado, creo que es la dinámica interna de ser flexibles ante los cambios. Y sin lugar a duda que los cambios es la única variable que vemos en el mercado. Y voy a decir, donde haya un cambio, ahí va a estar Mosconi, seguro, poniéndole su impronta. Y hay oportunidades, pero buenísimas. En Argentina hay oportunidades buenísimas, a pesar de que venga la importación y que bueno, la competencia sana, con conocimiento, con equipo, la enfrentás y la resolvés. Así que yo creo que vienen años muy buenos. Como los que fueron, te digo, ¿eh? Claro, Como claro. los que fueron. Nosotros miramos para atrás y realmente, salvo pero al tener 58 años, Mosconi es una empresa muy sólida, que un bajón, pero es un bajón. Y después viene de nuevo, o sea, siempre que llovió paró, bueno, claro. va a venir tiempos buenos. El tema es que nosotros estamos preparados mentalmente para poder seguir creciendo. Y sin lugar a dudas, porque digamos es importante que nuestros distribuidores tengan la certeza, y aquellos que se quieren incorporar como distribuidores, que con Mosconi van a hacer buenos negocios, sin lugar a dudas. Perfecto. Sí, Bueno. y siempre mirando la tecnología como una, a ver, como algo a lo que no mirar de costado, siempre incorporarla, de la manera que sea, de inteligencia artificial, en lo que nos pueda servir. Bueno, lo nombrábamos a Mauricio, que viene como un poco a transformar todo eso, o a traernos, a acercárnosla, digamos. Entonces me parece que la tecnología es
para Mosconi, un lugar del que no se va a ir nunca, de la manera que fuera. Sí, casi somos una empresa, nos hemos transformado en una empresa tecnológica que comercializa muebles y otros productos. Yo creo que en algunos aspectos eso está pasando y bueno, si uno sería un eslogan, ese podría ser. Sí, estamos Formato. complementando con productos de importación, todos nuestros muebles de fabricación con los que no fabricamos nos estamos apalancando y teniendo ese tipo de productos importados, porque bueno, hoy las reglas Hay que cambiaron competir. y hay que competir, exactamente. 100%. Sí. Bueno, por mi parte, súper agradecido también de acompañar con Simnova el desarrollo y la expansión que tienen y siempre poder tener estas charlas fundamentalmente con Carlos, que es muy conocedor de la industria y siempre está un pasito adelante. Y ahora haberte conocido a vos también y ver que toda la empresa está en esa sintonía. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y bueno, nada, eso. No, por favor, a ustedes y bueno, a ustedes que están ahí mirando, escuchando, ponemos mucho esfuerzo, como digo en todos los episodios con Gaby, en venir acá y a grabar y hacer que estos episodios salgan de la mejor manera, en traer invitados, esta vez del interior del país. Muchas gracias por venir. Así que bueno, si están mirando en YouTube, por favor, un pulgar arriba, suscríbanse al canal, en Spotify también un review, pueden suscribirse, o en Apple Podcast lo mismo, y muchísimas gracias por estar ahí siempre. Gracias por escuchar este episodio de Hay Equipo. Si lo disfrutaste, podés ayudarnos dejándonos un review y compartiéndolo con quienes creas que puede servirle. Encontrá más episodios en siemprehayequipo.com. Hasta la próxima.